¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase con el profe Crichu. En esta clase vamos a hablar acerca de los niveles de organización de la materia. Como ustedes sabrán, cuando se originó el universo, todo era energía concentrada en un único punto, y a medida que esta energía se fue expandiendo y se fue enfriando, se fue formando materia a partir de la energía. Entonces, en la actualidad, en la naturaleza, vamos a encontrar, por un lado, materia y por el otro lado, energía. La materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene una masa que es propia, independientemente de que nosotros podamos verla a simple vista o no. En cambio, la energía la vamos a definir como la capacidad de cambio que tiene ese cuerpo formado por materia. Entonces, en la naturaleza, la materia va a ir adquiriendo diferentes niveles de organización jerárquica. Entonces comenzamos con las estructuras más sencillas, que son las partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas son los protones, los neutrones y los electrones, que se van a ir combinando entre sí para formar los diferentes átomos que encontramos en la tabla periódica. Estos átomos, a su vez, se van a ir agrupando entre sí para poder formar moléculas. En la naturaleza ya vamos a ver que vamos a tener moléculas que son orgánicas y moléculas que son inorgánicas, pero que en su conjunto se van a poder combinar para poder formar estructuras más complejas, que son las estructuras subcelulares, como pueden ser, por ejemplo, la membrana plasmática o cualquiera de las organelas que encontramos en el interior de la célula. Estas estructuras subcelulares, a su vez, se van a ir combinando entre sí y van a formar entonces a la célula. A partir de la célula vamos a hablar de seres vivos. Esto quiere decir que la célula es el ser vivo más elemental que existe en la naturaleza. Antes de la célula, es decir, en todos estos niveles de organización, en el nivel subatómico, en el nivel atómico, en el nivel molecular y en el nivel subcelular, nosotros hablamos de una materia que no tiene vida y por eso los vamos a considerar como niveles inerte de materia. En cambio, a partir de la célula, vamos a empezar a hablar de materia que tiene vida, es decir, de seres vivos. Como bien vamos a ver en otros temas, uno de los requisitos fundamentales para poder considerar a un ser vivo como justamente ser vivo es que tiene que estar formado por células, porque a partir de la célula entonces comienza la vida. Pero es importante que tengamos en cuenta de que esta célula se encuentra constituida por todos los niveles de organización anteriores. Las células, a su vez, en algunos organismos, no en todos, pero en algunos organismos se van a poder agrupar para poder formar tejidos. Los tejidos se van a poder agrupar para formar órganos. Los órganos se van a poder agrupar para formar aparatos y sistemas. Los diferentes aparatos y sistemas me van a formar a un individuo, o también llamado organismo. Los diferentes organismos que pertenecen a una misma especie, ocupando un mismo lugar en un mismo tiempo, me van a formar poblaciones. Las diferentes poblaciones me van a formar comunidades. Cuando esas comunidades interaccionan con el medio físico que los rodea, me van a constituir a los ecosistemas, y los diferentes ecosistemas que conforman el planeta Tierra reciben el nombre de biosfera. Y entonces, de esta manera, es como, en un orden creciente de complejidad, la materia se fue organizando desde niveles que eran muy elementales hasta ir adquiriendo entonces niveles de organización
muchos más complejos. Vamos a empezar a ver cada uno de ellos y comenzamos entonces por el nivel subatómico. Este nivel va a estar representado justamente por las partículas subatómicas. Y en la actualidad, las tres partículas subatómicas son los protones, los neutrones y los electrones. Esto quiere decir que las partículas son porciones de materia. Entonces, toda porción de materia que tenga carga eléctrica positiva recibe el nombre de protón. Toda porción de materia que tiene carga eléctrica negativa recibe el nombre de electrón. Y toda porción de materia que no tiene carga eléctrica recibe el nombre de neutrón. Ahora bien, estas partículas subatómicas se van a agrupar entre sí para poder formar un átomo. El átomo es la porción de materia que no puede ser dividida en porciones más elementales utilizando procedimientos físicos, ¿sí? ¿Cómo está constituido un átomo? Un átomo está constituido entonces por el conjunto de protones, neutrones y electrones que lo constituyen. Pero acá aparece una propiedad que es específica del nivel atómico. ¿Cuál es esta propiedad? Los protones se van a agrupar entre sí para formar lo que se llama el núcleo atómico y los electrones se van a agrupar entre sí girando en órbitas alrededor de ese núcleo atómico formando lo que se conoce como nube electrónica. Entonces, de esta manera vamos a definir a un átomo como una porción de materia que está constituida por el conjunto de protones, neutrones y electrones. Por supuesto, cada átomo tiene un número representativo de protones. Esto quiere decir que cada átomo tiene una cantidad propia de protones que es específica para cada átomo. Un átomo es un elemento de la tabla periódica. Y cuando nosotros estudiamos en físico-química, en química, a cada uno de estos elementos de la tabla periódica, sabemos, por ejemplo, que el sodio tiene un número atómico igual a 11. Eso significa que tiene 11 protones en su núcleo atómico. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un número atómico igual a 1. Esto quiere decir que tiene un protón en su núcleo atómico. Por ejemplo, el oxígeno sabemos que tiene 8 protones porque su número atómico es igual a 8. Entonces, un ejemplo de átomos serían cada uno de los elementos químicos que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Ahora bien, cuando los átomos empiezan a combinarse entre sí, me van a formar entonces una molécula. Esto quiere decir que una molécula va a estar formada por la agrupación de por lo menos 2 átomos. Ahora, una vez que se formó esa molécula, nosotros podemos tener moléculas que son inorgánicas o podemos tener moléculas que son orgánicas. Las moléculas que son inorgánicas son aquellas que pueden estar formadas por cualquier átomo de la tabla periódica. ¿Sí? El que a ustedes se les ocurra me puede dar origen a una molécula inorgánica. Ejemplos de moléculas inorgánicas que son importantes para nosotros los seres vivos, por ejemplo, el oxígeno gaseoso, el dióxido de carbono, el agua o los diferentes iones que nosotros podemos encontrar en el interior de una célula. Por ejemplo, el ácido carbónico o, por ejemplo, el bicarbonato. Por otro lado, así como también existen las moléculas inorgánicas, vamos a tener las moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas se caracterizan porque solamente pueden estar formadas por un grupito específico de átomos de la tabla periódica. Esa es la principal diferencia con la molécula inorgánica.
Mientras la molécula inorgánica se puede formar por la combinación de cualquier átomo de la tabla periódica, las moléculas orgánicas solamente se van a poder formar por la combinación de estos átomos que tenemos acá, ¿sí? Que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esto quiere decir que estos átomos son los únicos átomos capaces de combinarse entre sí para poder formar a estas moléculas orgánicas. ¿Cómo vamos a llamar a las moléculas orgánicas dentro de un ser vivo? Biomoléculas. Y esas biomoléculas pueden ser los glúcidos, que son los azúcares, o también llamados hidratos de carbono o carbohidratos, los péptidos, dentro de los cuales vamos a encontrar a los aminoácidos y a las proteínas, los ácidos nucleicos, dentro de los cuales vamos a encontrar al ADN y al ARN, y a los lípidos, dentro de los cuales vamos a encontrar a los ácidos grasos y al colesterol. A su vez, todas estas moléculas se van a agrupar entre sí para poder originar estructuras subcelulares. Estructuras que no tienen vida, pero que son importantes porque van a permitir que después, a partir de la combinación de estas estructuras subcelulares, pueda surgir la célula. Entonces, como ejemplos de estructuras subcelulares, vamos a tener la membrana plasmática, vamos a tener la membrana que forma cada una de las organelas que están en las células, vamos a tener a la membrana del núcleo y vamos a tener a cada una de las organelas que podemos encontrar en una célula. Como por ejemplo, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los lisosomas, el aparato de Golgi o inclusive el propio núcleo. También vamos a encontrar estructuras subcelulares mucho más complejas que no son normales de encontrar en una célula, sino que estaríamos hablando de una patología, de una enfermedad, pero que también existen en la naturaleza, como por ejemplo los virus, los viroides y los priones. Cuando las estructuras subcelulares se combinan entre sí, me van a permitir a mí el surgimiento de la vida. Y este surgimiento de la vida nace entonces con las células. Las células las vamos a definir como los seres vivos más básicos o elementales que existen en la naturaleza, ya que a partir de las células vamos a formar el resto de los seres vivos que nosotros encontramos en la naturaleza. Entonces, por definición, la célula es la unidad anatómica y fisiológica fundamental de todo ser vivo. Esto quiere decir que todo ser vivo va a estar formado sí o sí por células. En la naturaleza vamos a encontrar dos tipos de células. Por un lado vamos a encontrar a las células procariotas, o también llamadas bacterias, y por otro lado vamos a encontrar a las células eucariotas. Dentro de las células eucariotas vamos a encontrar a la célula eucariota animal y a la célula eucariota vegetal. Y estos son los tres tipos de células que nosotros encontramos en la naturaleza, y a partir de estos tres tipos de célula vamos a formar los diferentes organismos que vamos a encontrar en los diferentes reinos de la naturaleza. Algunos organismos van a estar formados solamente por células procariotas y otros organismos van a estar formados solamente por células eucariotas. Estos organismos que están formados por células eucariotas van a tener la capacidad de poder estar formados por un único tipo de célula eucariota o pueden estar formados por un conjunto de células eucariotas. Entonces, cuando un conjunto de células eucariotas se agrupan entre sí,
forman entonces lo que se denomina un tejido biológico. Y así es como surge este nuevo nivel de organización de la materia, que es el nivel tisular, en donde vamos a encontrar los diferentes tipos de tejidos que están formados por la agrupación de diferentes células. Entonces, en la naturaleza vamos a tener 4 tipos de tejidos. El tejido conectivo, o también llamado tejido de sostén. Vamos a tener el tejido epitelial, o también llamado epitelio, que es un tejido de revestimiento. Vamos a tener al tejido muscular, y dentro del tejido muscular vamos a tener al tejido muscular estriado y al tejido muscular liso. Y por otro lado, vamos a tener también al tejido muscular cardíaco. Y por último vamos a tener al tejido nervioso. Independientemente de cuál sea el tejido del que se trate, todos los tejidos entonces están formados por un conjunto de células. Y así como las células se agrupan para formar tejidos, los tejidos se van a agrupar para formar los diferentes órganos que puedo encontrar en un ser vivo. Con respecto a los órganos, vamos a tener 2 tipos de órganos: los órganos homogéneos y los órganos heterogéneos. Un órgano va a ser homogéneo cuando va a estar formado por un único tipo de tejido. Por ejemplo, el cerebro es un órgano homogéneo porque solamente va a estar formado por tejido nervioso. En cambio, la piel es un órgano heterogéneo. ¿Por qué? Porque un órgano es heterogéneo cuando está formado por distintos tipos de tejidos. Entonces yo en la piel, que es un órgano, voy a encontrar por un lado tejido epitelial, por otro lado voy a encontrar tejido conectivo. Y así como las células se agrupan para formar tejidos y los tejidos se agrupan para formar órganos, los órganos se agrupan para formar un conjunto de órganos. Y ese conjunto de órganos me constituye un aparato o me constituye un sistema. ¿Cuál es la diferencia entre aparato y sistema? Bueno, tanto el aparato como el sistema es un conjunto de órganos. La diferencia es que en el aparato yo voy a encontrar un conjunto de órganos que son heterogéneos y que van a tener una localización específica en el cuerpo humano y que yo puedo decir dónde empieza y dónde termina, ¿sí? Por ejemplo, el aparato respiratorio yo sé que empieza en la nariz y sé que termina a la altura del diafragma. En cambio, un sistema va a ser un conjunto de órganos homogéneos y que se distribuyen por todo el organismo. Y yo no puedo decir con exactitud dónde empieza y dónde termina ese sistema. Un ejemplo es el sistema circulatorio. Si yo me corto, voy a sangrar, independientemente de que ese corte sea en la cara, en la mano o en los pies. Esto quiere decir que el aparato se va a localizar en una parte específica del cuerpo y la voy a tener solo en esa parte del cuerpo. En cambio, el sistema se va a distribuir por todo el organismo y por lo tanto lo tengo en todo el cuerpo. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que cuando yo puedo agrupar todos los aparatos y todos los sistemas dentro de un mismo individuo, formo entonces al organismo completo en su totalidad. Sin embargo, tenemos que recordar que hay organismos que están formados por una sola célula, como es el caso de las bacterias, ¿sí? Que son organismos unicelulares, o como por ejemplo podemos encontrar algunos hongos que están formados por una sola célula
y son organismos unicelulares, o por ejemplo algunos parásitos que están formados por una sola célula y entonces son organismos unicelulares. Pero también podemos encontrar organismos que están formados por la agrupación de muchas células. En este caso, esas células siempre van a ser células eucariotas, ¿sí? En el caso de que esas células sean células eucariotas vegetales, entonces me van a formar organismos multicelulares o pluricelulares que van a pertenecer al reino vegetal, por ejemplo las plantas. O si yo tengo organismos que están formados por muchas células eucariotas animales, entonces voy a hablar de un organismo multicelular o pluricelular que es un animal. Como puede ser, por ejemplo, una persona, ¿sí? Aunque a ustedes les cueste creerlo, nosotros como seres humanos pertenecemos al reino animal. O de repente podemos encontrar un gato, un perro, un caballo, ¿sí? Que también forman parte de este reino animal, ¿sí? Entonces, para resumir, en la naturaleza vamos a encontrar dos tipos de individuos o también llamados organismos. Aquellos que están formados por una sola célula serán organismos o individuos unicelulares y aquellos que están formados por dos o más células serán entonces organismos multicelulares o pluricelulares. El conjunto de individuos u organismos que pertenecen a la misma especie, que ocupan el mismo lugar geográfico en el mismo tiempo, recibe el nombre de población. Ahora bien, las diferentes poblaciones se van a agrupar entre sí para poder formar una misma comunidad. Las diferentes comunidades van a interaccionar con el medio físico que las rodea y entonces van a constituir los diferentes ecosistemas que podemos encontrar en la naturaleza. Y los diferentes ecosistemas se van a agrupar entre sí para poder formar entonces la biosfera, que es el último nivel de organización de la materia. Hasta la próxima, chicos. Un beso grande.